tal, o sea, funciones que ya vienen como parte de SQL, pero también hay funciones que el usuario, nosotros como desarrolladores podemos crear. Pero para empezar, pues vamos a ver, por ejemplo, las funciones del sistema. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a los que se van uniendo. Un gusto tenerlos por acá. Ok, entonces, les voy a compartir el link, que está aquí, que es donde está la documentación de las distintas funciones. Al igual que cuando trabajamos con DAX, o en SQL, perdón, en Power BI, estas funciones se vuelven herramientas que nosotros como desarrolladores podemos utilizar. Por ejemplo, si abrimos esa liga, la que les acabo de compartir, ahí viene la documentación de las distintas funciones en SQL. Y así como en DAX existen funciones, pues aquí es lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí vienen funciones, por ejemplo, de fechas. Oye, quiero ver qué funciones de fechas hay. Pues existe el date add, el get date, por ejemplo, que me regresa la fecha del servidor. Entonces, por ejemplo, nosotros ejecutamos select get date, pues nos va a regresar la fecha y la hora del servidor. Obviamente aquí, pues como el servidor lo tenemos en Azure, pues la fecha no es un servidor local, por lo tanto la fecha incluso ya se ve que es un día diferente al de aquí, ¿no? Pero al final me está regresando la fecha. Entonces, estas funciones yo las voy a estar utilizando, eh, pues depende de lo que quiera hacer. Por ejemplo, hay otra función que es date add. Oye, dame la fecha de hoy, get date, que ahí vimos que me está dando el 7 de noviembre, pero quiero que me digas date add, quiero que le agregues en días, que le agregues 30 días. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese valor lo voy a guardar en la factura y le voy a dar 30 días de crédito al cliente. Entonces, pues ya no me da la fecha del 7 de noviembre, me está dando el 7 de diciembre. Entonces, como podemos ver, pues estoy usando dos funciones diferentes, el get que me regresa una fecha y el date add que recibe tres parámetros. El último es la fecha a la que le quiero agregar cierto periodo. Luego aquí le puedo poner días y le estoy diciendo 30. Obviamente, estas funciones nos van a ir sirviendo. Si quiero regresarme, pues le pongo un número negativo y se regresan días. Si le quiero agregar meses, por ejemplo, le doy meses, 3 meses. Dame 3 meses a partir de la fecha de hoy. Pues estamos en 2024, en noviembre, se mueve 3 meses la fecha. Entonces, es bien importante que nosotros nos documentemos en cada una de estas funciones para poder hacer consultas, para poder hacer filtros, todo lo que tiene que ver con el select. Entonces, aquí, por ejemplo, un dative. Oye, quiero saber cuántos días de diferencia hay entre, no sé, por ejemplo, select, dative. Entonces, aquí le voy a decir, oye, y aquí mismo te va dando la ayuda. O sea, por ejemplo, aquí como cuando abro paréntesis, me dice, dime en qué quieres sacar la diferencia entre una fecha inicial y una fecha final. Bueno, pues quiero sacarla en meses, por ejemplo. Dime cuántos meses hay de diferencia entre la fecha de hoy, que es el get date, y a lo mejor quiero no sé, el primero de enero, 1980, 01, 01. Dime cuántos meses hay de diferencia entre esos dos. Pues hay 538 meses negativo. Entonces, empezamos nosotros a utilizar funciones, para que nuestros queries los podamos ir utilizando o que sean más dinámicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, oye, si tengo, por ejemplo, la tabla de vendedor, TBL vendedor. Y esa tabla me regresa, pues, el número del vendedor, el nombre, el apellido paterno, el materno y el correo. Oye, pues bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué funciones tenemos en la parte de cadenas de caracteres. ¿Dónde está? String functions. Aquí debe estar. Perdí el dative. Vamos a regresarnos a las funciones. Entonces aquí debe de haber
String Functions. Aquí está, String Functions. Entonces, aquí en String Functions, pues ya tengo diferentes fórmulas o diferentes funciones que yo puedo utilizar. Por ejemplo, left, el lower. Entonces, todas estas, pues, por ejemplo, si tú tienes experiencia usando Excel, usando algún lenguaje, te van a ayudar y vas a entender para qué sirve. Por ejemplo, el left, si tú le das clic aquí, te dice, oye, el left te permite sacarle X cantidad de caracteres de la izquierda a una expresión. Ah, bueno, pues yo quiero, por ejemplo, quiero el left de la columna nombre, quiero un carácter y luego le quiero concatenar, no sé, un punto, un espacio y luego el apellido. Entonces, cuando yo ejecuto esto, apellido paterno, creo que lo tengo así. Cuando yo ejecuto eso, pues ya me está dando un resultado. Obviamente, como no es una columna que exista como tal en la tabla, pues aquí le puedes poner un alias para que haz, no sé, nombre completo, por decir algo, ¿no? Entonces ya te le pone un nombre a esa columna porque esa columna es un cálculo. Ahora, por ejemplo, en el caso de las fechas, muchas veces vas a ocuparlas mucho para hacer análisis. Por ejemplo, si tú te traes, por ejemplo, de la tabla de facturas, TBL, orden, pues tienes varias opciones. O sea, oye, quiero saber cuántas facturas hay en el 2024, por ejemplo. Pues aquí le puedes decir where, fecha, que es la fecha de la factura. Pues tienes varias opciones. Una sería decirle where fecha, between, pues podría ser 2024, 0101, and 2024, 1231, por decir algo. Aquí estoy usando el formato ISO porque yo ya sé que el formato ISO trae, en este caso, año, mes y día. Aquí el problema sería, lo cual me está diciendo que trae 162 facturas, son 162 renglones, y podemos ver que efectivamente pues, son las de 2024. ¿De acuerdo? Obviamente, ese es un query que está usando la tabla, le aplica el filtro y aquí está usando la cláusula between. Entonces, ahí lo está manejando de esa manera, pero en SQL siempre hay muchas formas de hacer las cosas. Otra opción a este query pudo haber sido, oye, pues en lugar de hacer ese between, ¿por qué no le sacas el año, date part, y el day part te dice, ¿qué le quieres sacar? Pues quiero sacarle el año y ahí nada más comparo que sea igual a 2024, como me lo regresa en entero, pues me salen las mismas 162 facturas. El query lo estoy haciendo de una manera distinta. Por eso es importante que nosotros nos vayamos documentando en todas esas funciones de fecha, de cadenas numéricas, etcétera. En el caso de numéricas, por ejemplo, si yo me regreso por aquí, debe de haber las funciones matemáticas. Aquí están. Y aquí viene, por ejemplo, el ceiling, que te le quita los decimales y te lo sube al siguiente entero. El floor, por ejemplo, debe estar por aquí, te le quita los decimales y los quita y te lo baja como si no los tuvieras. El round, por ejemplo, si vemos el round, por ejemplo, aquí, select round, le pones aquí, vamos a ponerle un número fijo, 15,858.25, coma, lo quiero a un decimal. Y ahí lo que hizo fue, está diciéndole, ¿quieres un solo decimal? Lo que hace es, el punto 25, al ser el último decimal es 5, lo sube a 3, a 30. Pero si le pongo punto 4, pues el punto 4 baja a 0. Entonces, ese punto 4
lo deja como 20. Entonces hay muchas funciones que ustedes pueden ir utilizando en SQL para efectos de hacer consultas y muchas diferentes variantes en las consultas que vayamos utilizando. Aquí ahorita, por ejemplo, vamos a ver, estas son funciones escalares. También vamos a ver funciones de valores agregados. Esas son muy parecidas a las que se utilizan cuando estamos trabajando con Power BI. Por ejemplo, si yo me voy a Power BI, vamos a hacer, y aquí la idea ya es empezar a trabajar un poquito con Power BI y ver cómo Power BI en muchos sentidos se equipara con SQL. La diferencia es que SQL es una base de datos relacional en la cual estamos haciendo queries y Power BI encapsula o se conecta y te hace un modelo y muchos de los queries pues ya no los tienes que hacer. Pero, pues por ejemplo, una de las ventajas de saber SQL cuando te estás conectando a una fuente de datos en Power BI es que al menos vas a poder validar que tu información sea correcta. O sea, eso yo siempre les comento, oye, pues sí, muchas cosas ya necesitas hacerlas, no necesitas saber tanto SQL, pero el hecho de saber te va a ayudar a validar tu información. Por ejemplo, aquí me voy a conectar muy rápido a esa base de datos que tengo ahí y le voy a dar SQL o le voy a dar una fuente reciente, que al cabo ya tengo aquí la conexión al servidor, ya para que no me pida la contraseña. Entonces, en ese caso, este ejemplo en particular, voy a agarrar las tablas de los ejemplos que estamos haciendo. Voy a agregar categoría de producto, ciudad, cliente, estado. Voy a agarrar orden, que es el encabezado de la factura, el detalle, el producto, la subcategoría, el vendedor. Creo que no me falta ninguna para los ejercicios que hemos estado haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando yo cargo este modelo y le doy a Power BI que me suba esa información a SQL, obviamente aquí le voy a dar import, es más rápido que un direct query. La ventaja de Power BI es que se está conectando a ese mismo modelo en el cual estamos haciendo consultas de SQL, pero ¿qué es lo que hace Power BI? Ya me hace el modelado. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Aquí entonces, por ejemplo, cuando Power BI se conecta y se trae los datos, déjenme les comparto nuevamente, ahorita les comparto la base de datos, el grupo de WhatsApp donde estamos poniendo las credenciales para que hagan estos ejercicios, ¿de acuerdo? Ahorita se las compartimos. Sí, sí las tenemos en línea para que puedan hacer estos ejercicios, ¿de acuerdo? Ahora, les estaba comentando aquí que si ustedes ven este modelo de datos, en realidad el modelo lo que está haciendo es conectarme las tablas y ese modelo se está trayendo la información y al final de cuentas, Power BI nos simplifica. Eh, ok, déjame ahorita lo checo, pero en realidad la base de datos está en la nube. No necesitas, digamos, descargarla, simplemente necesitas conectarte. Entonces, igual ahorita les hago el ejemplo y les explico cómo tienen que hacerlo, con gusto, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes ven, en realidad cuando ustedes conectan el modelo de datos, lo que están haciendo es traerse la información y muchas de las relaciones lo que hacen es permitirnos trabajar con ese modelo de datos. Si ustedes checan, pues tengo el estado del cliente, tengo la ciudad, tengo el cliente y el detalle. Y entonces, ahí ustedes ya muchas cosas ya no tienen que batallar para hacer esas consultas. Por ejemplo, como ya está la relación, ya las consultas ya las puedo empezar a hacer. Y muchas de las cosas, pues es como si yo las estuviera haciendo directamente con SQL. Ahora, más adelante, cuando estemos trabajando con Power BI, nos vamos a dar cuenta y vamos a hablar del modelado. Este modelo, aunque funciona, no es el modelo ideal para un reporte de Power BI, porque a este se le conoce como un modelo Snowflake. Es decir, las tablas debemos de simplificarlas, pero funciona por lo pronto para el punto donde estamos. Si yo me voy aquí, por ejemplo, a Power BI, a la vista del reporte, y tomo, por ejemplo, de la tabla orden detalle, aquí tengo la venta. Si yo la arrastro, vamos a empezar aquí
la arrastro a mi reporte, aquí me va a aparecer la información. Ahorita me la muestra como una gráfica de una barra, pero la voy a cambiar a una tabla. Como pueden ver, tiene 15 billones 432 103. Ahí yo ya puedo empezar a validar y asegurarme que la información es correcta. Estoy conectado directamente a SQL. Entonces, en ese momento ya podemos empezar a utilizar las consultas de Power BI, de SQL, para confirmar la información. Por ejemplo, si yo le doy select, zoom, ventas, venta, from, TBL orden, aquí lo que estoy haciendo es ejecutar una consulta que hace una sumatoria y se está yendo sobre toda la tabla de orden detalle. De hecho, orden detalle es donde está la columna. Si yo la ejecuto, ahí están los 15 billones 432 que me está regresando mi modelo de Power BI. Entonces, realmente estamos haciendo las consultas que Power BI nos facilita, porque Power BI lo que hace es que se conecta al modelo y cuando tú arrastras el valor, pues él hace la sumatoria. Entonces ahí es donde empiezas tú a entender, digo, si no habías trabajado con SQL, empiezas a entender cómo un modelo de SQL se equipara o cómo lo puedes comparar contra un modelo de Power BI, porque Power BI en este caso está conectándose a esa fuente de datos. Entonces aquí una consulta, que ahorita vamos a ver esta función de sumatoria, que está haciendo un grupo sobre la orden detalle. ¿Qué es lo que estamos ahorita platicando ahora? Puedes hacer consultas tan complejas como depende de tu modelo, de qué tan complejo sea tu modelo. Por ejemplo, aquí en este ejemplo estamos mostrando cómo se va ejecutando una consulta cuando la consulta es más compleja. Si vemos la consulta lo que hace es, sácame la suma de las ventas de la tabla, relacióname categoría con la subcategoría a través de la categoría ID. Que eso fue lo que estuvimos viendo hace 2 o 3 sesiones, donde hacíamos los joins para relacionar las tablas. Después, relaciona producto con detalle. Y esa es la primera parte que SQL ejecuta. Es decir, empieza a hacer las relaciones entre las tablas. Empieza a identificar esas relaciones. Después, el segundo paso que ejecuta SQL es el where. Es decir, identifica las relaciones entre la tabla y el segundo paso es quitar o filtrar la información. ¿Ok? ¿Por qué? Porque primero tiene que quitar la información que no va a utilizar antes de agrupar. Si lo piensan, tiene cierta lógica. O sea, ¿por qué va a agrupar datos que estoy filtrando? Entonces, el tercer paso es agrupar la información. En este caso, lo está agrupando por categoría. Y una vez que hace los grupos, el cuarto paso es el Javi, que ahorita vamos a ver el Javi cómo funciona. El Javi se ejecuta después del agrupamiento, porque el Javi me permite hacer filtros una vez que se hicieron los grupos. Entonces, en este caso le estoy diciendo, dame las ventas por categoría, estoy haciendo la sumatoria, pero solamente de aquellas categorías que hayan vendido más de 500 millones. Ahí se ejecuta el Javi, hace el filtro. Es decir, ya me deja nada más ciertos grupos. Y finalmente, identifica qué columnas va a mostrar y luego hace el order by. Es decir, antes de regresar los resultados, ejecuta el order by. Ya el order by es antes de generar la información. Adelante, Luis. ¿Alguna pregunta de aquí? Sí, la duda es, hablando Ajá. ahorita de la parte de los filtros del where, Ajá. ¿podríamos omitir la parte del having metiendo dos validaciones o dos filtros en where? Por ejemplo, que la cantidad sea mayor a 3 y que la venta sea mayor a la cantidad que estamos viendo, ¿o no se puede? Solamente No, es un filtro el que no. permite.
Tú puedes tener múltiples filtros. Lo único que es importante es que tú consideres lo siguiente. El web te filtra a nivel renglón. Es decir, va a todas las tablas y checa qué criterios deben de cumplir los renglones y excluye aquellos que no lo cumplen. Pero si lo checamos aquí, el Having, el Having dice, ok, una vez que me quites todo lo que yo te aplique en el web, hace los grupos, que en este caso saca las ventas por categoría. Por eso en el Javi, tu filtro no es una columna igual a algo o mayor igual a algo, sino que en el Javi tienes la sumatoria. Entonces, ahí, ahora sí, le dices, bueno, déjame nada más aquellos grupos o aquellas categorías que tengan ventas de más de 500 millones. ¿Me explico? Esa es la clave a distinguir entre el web y el Javi. Y por eso este slide es importante, ¿verdad? No sé si queda claro. Sí, ya me Sí, quedó claro. sí. Entonces, Gracias. vamos, ajá, con gusto. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo. Creo que por aquí lo tengo para no teclearlo todo. Y si no, pues lo tecleamos, no pasa nada. Uy, creo que no lo tengo, pero bueno, aquí lo copiamos, lo hacemos. Por ejemplo, primero, tenemos que relacionar de la tabla de orden es por categoría, ¿verdad? Entonces puedes relacionar primero, por ejemplo, la categoría. TBL categoría, inner join. Ahí estoy cruzando casi gran parte del modelo, porque por ejemplo, si vemos, la categoría la tengo en esta tabla, pero tengo que ir a subcategoría y tengo que ir a producto. Y después de ahí voy a producto, al detalle, y ahí ya tengo las ventas. Entonces estoy usando esas cuatro tablas. Inner Joint, TBL subcategoría, SC. Póngale alias porque se les hace mucho más fácil al ir filtrando. On C.categoría ID es igual a a la categoría que está en la subcategoría, en la categoría. Y luego relacionamos el producto. Aquí es bien importante que ustedes tengan un conocimiento claro del modelo, porque, digamos, esto yo lo trabajo en los cursos que doy, por eso ya me lo sé de memoria, pero siempre es importante que ustedes tengan de preferencia por ahí a la mano el diagrama de las relaciones entre las tablas y que entiendan cuáles son las relaciones entre sus tablas. Entonces aquí, por ejemplo, yo ya sé que el producto se relaciona con la subcategoría. P.subcategoría ID es igual a SC.subcategoría ID. Y luego lo relaciono, ¿no es cierto? Así. Y luego ya lo relaciono con el detalle de la venta. TBL orden detalle. Ah, algo se inhibió aquí. Vamos a ver qué está. Esperemos que no se vaya a cerrar. Ah, no. Ahí está. TBL orden detalle. He estado teniendo problemas con que necesito actualizar la versión del SQL Server Management Studio. Ok. Pues, yo creo que no pudo con la velocidad de mi Square. Pues, bueno. Ok. Creo que no está funcionando. Déjenme ver aquí. Ok. Vamos a ver si me deja abrirlo y si responde finalmente. Bueno.
Segundo, pues el otro ya no reaccionó. No sé a qué se debe. Les digo, yo creo que tengo que hacerle una actualización al Management Spirit que de repente me ha estado fallando. Entonces otra vez me vuelvo a conectar y vamos a hacerlo más rápido, ¿no? Entonces es TBL producto, inner join, TBL subcategoría, o SC on P.subcategoría ID es igual a P.categoría ID, inner join, TBL categoría on la categoría ID es igual a la subcategoría, el campo categoría ID, y luego ya le hago el join entre TBL orden detalle o de on. Aquí le vamos a dar el producto que está relacionado con el detalle en la producto ID. Entonces aquí, por ejemplo, lo que sigue es el filtro. Entonces aquí el filtro que estamos diciendo es solamente considérame aquellas órdenes que son mayores a 3 que hayan pedido más. Si yo corro este query, pues obviamente me trae la cantidad total de registros en el detalle, que si tengo bien el query, pues aquí ya me van a aparecer. Aquí está mal, fíjense, aquí lo tengo mal. Aquí es su categoría. Por eso me estaba haciendo ahí un montón de registros. Hay 27,000 registros. Entonces aquí, cuando tú ya le aplicas el where, esa es la parte que sigue, solamente aquellos detalles de la factura donde la cantidad sea mayor a 3. Entonces, de los 27,000 registros totales, solamente entran, bueno, 19,000, quedan una buena cantidad. Y ahora lo que sigue es agrupar por categoría. Aquí aplicas el group by. Esta cláusula te permite agrupar los registros. Es decir, me trae los 19,000 registros si no le meto el group by, pero cuando tú metes un grupo, lo que le estás diciendo es que ya no quieres estar trabajando renglón por renglón, sino necesitas grupos. Entonces aquí cuando tú le das group by, le vas a dar c.categoría, o sea, agrúpame por categoría, y acá arriba ya no puedes poner todos los campos, porque al final de cuentas lo que necesitas es agrupar por categoría. Si pusieras todos los campos, te marca un error. De hecho, te dice, oye, espérame, los demás campos no los puedes poner en el select porque se supone que estás haciendo grupos. Y si metes esos otros campos, pues rompes el grupo. Entonces aquí yo lo que podría poner es el, la categoría. Entonces, si yo lo corro aquí, ya hay una serie de grupos. ¿Sí? De los 19,000 registros, me los agrupó. Aquí yo ya puedo poner la sumatoria, que es la función sum, y aquí le doy la venta, que es el campo que trae ahí. Entonces, ahí ya se trae todos los registros, todas las categorías con sus respectivas ventas. Hizo los grupos. Ese es el segundo paso. Después, tú podrías decir, oye, aquí tú puedes poner otras condiciones. ANS, por ejemplo, solamente en 2024, solamente las ventas de 2023, pues aquí le puedes poner year, fecha, igual a 2023, fíjate. O sea, ahí era lo que me preguntabas, Luis. O sea, ahí ese es un criterio adicional. O sea, le estás diciendo, tráeme solamente aquellos detalles de la factura que sean mayor de 3 unidades, pero que las facturas sean de fecha del 2023. Entonces, se fijan aquí las cantidades, pues obviamente van a bajar considerablemente. Fecha factura, se me hace que se llama fecha factura. No, ahí hay un problema. La fecha no está en el detalle de la factura. La fecha está en la factura. Por eso ahí no existe esa fecha. TBL orden on orden detalle punto detalle ID es igual a orden punto detalle ID. No, perdón, es factura ID. OD punto factura ID es igual a O punto factura ID. Ahora sí, ya traigo el campo fecha que está en la factura. Pero si se fijan aquí todo esto, pues es un query que estamos haciendo directamente
en la, no sé si se llama factura. Me faltó ponerle un alias al orden aquí. Cada tabla les recomiendo que lleve un alias, porque si no tienes que poner el nombre completo y tus queries se hacen muy largos. Siempre es parte de lo que ustedes deben de ir haciendo. Si lo corremos, vamos a ver si ya aquí, factura ID. Se me hace que no se llama factura ID, punto order ID. Por eso está mal. Ahora sí. Entonces, nosotros al correr esto, ya estamos trayéndonos ciertas categorías, pero bueno, primero, solamente los detalles de factura que sean más de 3 unidades compradas de la factura, va y saca la fecha y le saca el año y solamente les del 2023. Y luego agrupa por categoría y saca las ventas. Entonces, perdón, si ustedes aquí le dan, creo que moví el cable del lector. Ahí andamos por todo haciendo destrozos. Ok. Ok, entonces, me dicen si ahí se volvió a ver el Management Studio. ¿Ya se ve el Management Studio otra vez? Me apagó el Sí, monitor. sí, ya se Perfecto. ve. Ok, si ustedes le dan Control L, se van a dar cuenta todos los pasos que hace SQL para resolver esa consulta. Si se fijan, lo más probable aquí es que empiecen a ver los filtros que hace, y luego ya empieza a unir las tablas. Y si se fijan al final está el select, pero en realidad lo va haciendo por pasos. Casi siempre va a empezar a hacer los filtros antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces, por ejemplo, si tú te vas viendo los pasos, fíjense, aquí está donde hace primero el filtro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues agarras las tablas que está utilizando y empieza a filtrar antes de empezarlas a unir, o sea, los joins. Entonces, todo eso, pues es lo que SQL empieza a hacer en pasos para resolver una consulta. ¿De acuerdo? Incluso, si corremos este query, vamos a pensar que solamente quiero, vamos a ponerle un order by. Order by, la suma de las ventas descendente. Quiero saber qué categoría es la que más vende. Y solamente quiero las que hayan vendido más de, si vamos a este número, son 80 millones. Solamente las quiero las que hayan vendido más de 80 millones. Eso no lo puedo hacer en el where, porque el where está renglón por renglón. Y el Javi, es que ¿sabes qué, Sergio? Se me hace que ustedes tienen permiso de solo lectura sobre la base de datos. Sí, igual luego lo vemos y podemos ahí darles permisos ahí adicionales. Entonces, en el caso del Javi, trabaja una vez que se armaron los grupos. Entonces, les digo que son 80 millones. Si yo quisiera nada más las categorías que me vendieron más de 100 millones, 80, sí son 80 millones. Having Zoom venta mayor a 100 millones. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. Entonces, se fijan, pues ya me está trayendo los grupos. Entonces, sí es bien importante que ustedes, como analistas de datos, pues entiendan cómo funciona el SQL, porque muchos de los conceptos aquí se aplican en Power BI. O sea, filtra grupos, etcétera. Entonces, si ustedes van entendiendo todo esto, les va a funcionar mucho mejor. Entonces, eso es parte de cómo el orden de una consulta se va ejecutando. Ahorita vamos más cosas. Por ejemplo, aquí si yo tomo esas facturas, o sea, si tomo, vamos a quitarle el having, vamos a dejar nada más el group by, perdón, vamos a dejar nada, aquí puedo poner un guión, son comentarios. Nada más quiero las ventas, de impresoras, bueno, de todas las categorías y las estoy viendo de forma descendente. Si yo agarro esos mismos datos en Power BI y me voy a una tabla, a esta tabla, si yo me voy a la categoría y la arrastro aquí, la pongo aquí
y la pongo descendente, le doy clic aquí en el encabezado. Son 5 billones de computadoras, 2 billones y 803 millones de monitores. Vamos al query. ¿Le suenan los números? ¿De acuerdo? Entonces, por eso la importancia de que nosotros entendamos cómo funciona SQL, cómo podemos ir a nuestro modelo y hacer queries. Que sí, Power BI nos va a simplificar todo esto, definitivamente que sí, pero cuando te toque estar en una base de datos muy grande, hacer un reporte de Power BI y que quieras validar la información, decir, oye, ¿me cuadran las ventas? Espérame, pues ve a SQL, tira ahí algunos queries y vas a poder validar esa información. ¿De acuerdo? Entonces, aquí eso era el orden de ejecución. Ahora, existen infinidad de funciones, bueno, no infinidad, pero existen muchas funciones de agregación. Las funciones de agregación, las más comunes es el count, es el sum, el average, el min y el max. Cuando tú corres una consulta de esa, lo que, aunque no le pongas el group by, él te hace un grupo único. O sea, si tú pones un count o pones un sum, te hace un grupo único. Por ejemplo, aquí, vamos a hacer una consulta sencilla. Select, count, por ejemplo, vamos a poner el sum de las ventas. Sum, ventas, venta, from TBL orden, que es donde están todas las facturas. TBL orden, detalle. Ahí están las ventas, que ese fue el que hicimos hace ratito. Me da las ventas totales. Que ese sería el equivalente a venir aquí en Power BI, como lo hicimos hace rato, y arrastrar la venta sola y convertirlo en una tabla. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en Power BI, si ustedes seleccionan la venta, se van a dar en la cuenta que en la parte de arriba, cada campo, cuando lo detecta numérico, te le pone una sumarización. En este caso, cuando yo arrastro la venta, él detecta que la suma, que más bien que las ventas se deben de sumar, por eso me cuadra el número, que de hecho, fíjense, ahí me estaba marcando 2 billones porque tenía seleccionado un filtro en el otro lado. Pero ahí están los 15 billones y ahí me cuadra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántas facturas, el precio máximo de un producto, max price y el min price. Quiero saber cuál es el producto que vendí más caro, precio. Pues precio y precio. Aquí, si yo lo ejecuto, me dice el producto más caro que vendiste vale 681,000 y el más barato vale 528. ¿Cómo compruebo eso? Pues me puedo ir también a Power BI, arrastro, ¿dónde está? Precio, lo arrastro a mi tabla, pero fíjense, el precio lo está sumando. Entonces, me está sumando todos los precios y normalmente aquí yo no quiero que me lo sume, quiero saber cuál es el más caro. Le doy clic aquí y le doy el máximo. Ahí está, 681,000. Entonces, aquí lo mismo que estoy haciendo con un query, lo estoy haciendo con Power BI. ¿De acuerdo? Si arrastro otra vez precio, ahí mismo, y ahora otra vez en lugar de la suma, le cambio, le pongo aquí el mínimo, ahí está el mismo número. ¿Se fijan? En realidad lo que estamos haciendo allá es decirle, aplícame el zoom, el max, el min, y como no tenemos un group by, no hace muchos grupos, solamente me hace la sumatoria completa de toda la tabla. ¿Queda clara esa parte hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna duda en esa parte? ¿No? Entonces, y una de las cosas por las que nosotros decidimos hacer estas sesiones de SQL con Power BI es esa. Si podemos ayudar un poco en que antes de entrar al tema de Power BI, podamos entender cómo los datos funcionan en bases de datos relacionales, eso les va a ayudar mucho al momento de estar trabajando con Power BI. Entonces, esa es la idea. Entonces, funciones de agregación, el count, el sum, el average, el min, el máximo. Por ejemplo, fíjense, si tú traes el count te regresa, cuenta los registros. Si yo me traigo, por ejemplo,
la orden ID de aquí me va a contar cuántos registros hay. ¿Sí? Ah, bueno, aquí hay un tema. La orden no está haciendo ninguna sumatoria, si ahí se fijan, no es ni sum, ni max, ni min. Por eso me empezó a poner todos los detalles, pero aquí tú le puedes cambiar y le puedes decir, quiero que me cuentes cuántas órdenes hay, te contaría todos los renglones, pero como las órdenes se repiten, tú puedes contar el distinct. Entonces, si le das un count, te dice, hay 27,000 renglones totalmente en la tabla, pero si le cambias por un distinct, lo que hace esa parte es, dime cuántos números de órdenes distintos hay, porque puede haber la factura 5 puede tener 3 productos. Entonces, no quiero que me la repitas, quiero que me digas nada más que me la cuentes una vez. Entonces, aquí le puedes contar y le puedes decir, cuéntame los distintos. Entonces, en total, en realidad, hay 11,000 facturas, pero cada factura se puede repetir N veces. Tú puedes venir acá y usar el count también. Count asterisco, el count asterisco te cuenta el total de renglones, que son los 27,000. Y si utilizas el count distinct también, count distinct, aquí le puedes decir orden ID, me van a dar los 11,000. Entonces, se fijan, muchas de las cosas que estamos haciendo en automático en Power BI, aquí las estamos haciendo con queries. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, ya cuando entra el group by, tú le vas a decir cómo quieres los grupos. Por ejemplo, si yo aquí le doy inner join, DBL cliente, es decir, relacióname, no es cierto, no la puedo relacionar directo porque tengo que relacionarla con la orden, que es donde viene el número de cliente. Orden, acá le pongo el alias, y aquí le doy on o od.ordenID es igual a o.ordenID, y luego le hago el join con el cliente. En este ejemplo, estoy relacionándolo con el cliente y relaciono la factura con la orden, que igual on. Y aquí relaciono el cliente ID de la factura contra el cliente ID del cliente. Y aquí vamos a agrupar por razón social. Y vamos a ponerle, pues, la razón social aquí, que es el nombre del cliente. Y vamos a poner por las ventas descendente. Entonces, aquí le voy a poner order by, sum de la venta descendente, y vamos a ver qué clientes son los que más, TBL cliente, qué clientes son los que más me compran. Hay que ponerle el alias, dice que no le puse en, está, orden ID, o de orden ID. Ah, ya, como se repite el orden ID en la factura y en el detalle, tengo que decirle de cuál. Bueno, acá cuenta la del detalle, pues es el mismo. Ahí debe verle orden. Ok, entonces, si ustedes aquí se fijan, estamos agrupando las ventas por nombre de cliente y hay un cliente que nos ha comprado, son 119 millones, 118, 114. Aquí estamos usando el group by. Por ejemplo, ¿sabes qué? Dame solamente los clientes, having, su venta mayor a 100 millones. Uno. Entonces aquí son muchos, son 22 clientes. Entonces aquí, por ejemplo, lo que podría hacer es, hago lo mismo, arrastro el cliente
que está aquí la razón social, y ahí me aparecen todos los clientes, lo voy a ordenar descendente, voy a mover la columna hacia arriba, y ahí está, miren, Alba, 119 millones, María Antonia, 118. Si quiero, aquí puedo sacar nada más los 10 que más me compran, top 10, y entonces, lo mismo que hago aquí con un query, aquí está, mis 10 clientes, el último es Guerrero Ferrer, son 106 millones. Lo mismo que hago aquí lo puedo hacer acá, en una tabla. Si ustedes seleccionan la tabla, aquí hay filtros y le puedes decir, ¿sabes qué? En la razón social, quiero solamente los 10 más, los que más me han comprado. ¿En base a qué? Pues en base a la venta. Ah, bueno, es que no era ahí, era sobre esta, en el filtro, la venta, aquí, los 10 que más me han comprado. Oh, no. ¿Qué es donde dice abajito, donde agregar las filas? Para Perdóname, evaluar. sí, no. Ajá, De hecho, ahí. acá sí, aquí hace el Y 10, ahí en el top ¿verdad? Ahí está, el valor que ahí está. quieres. Sí, pensé que era al revés, de que arriba estaba el otro. Entonces, aquí al final de cuentas, pues ya traes lo mismo que hicimos allá en el query, lo estamos haciendo aquí. Entonces, lo importante es que nosotros vamos entendiendo cómo se comporta Power BI. O sea, Power BI al final, todos esos joins que estamos haciendo, Power BI ya los entiende porque hay relaciones entre tablas. Y eso nos simplifica a nosotros, pues que original hace años, cuando no existe Power BI, pues todo lo hacíamos con queries y se volvía más complicado. Entonces, aquí Power BI, el trabajo justamente es eso. Entonces, estamos viendo funciones de agregación, ya vimos el count, el sum, el average, de promedia, el min, el max, ¿sí? Ahora, es bien importante que entendamos cómo se comportan los valores nulos. Cuando una celda trae valores nulos, en el caso, por ejemplo, del sum, bueno, el sum, pues obviamente no lo va a sumar porque es un valor desconocido, pero en el caso, por ejemplo, del min y del max, no los considera. Simplemente no los tomaría en cuenta para hacer ni como mínimo ni como máximo, a menos que tú utilizaras una función, por ejemplo, y dijeras, si por ahí hay algún precio que está nulo, is null, metes aquí entre paréntesis, coma, cero. Entonces, ¿qué le estás diciendo con esta función is null? Le estás diciendo los que sean nulos, considéralos como cero. Entonces, ahí el valor mínimo, ahí sí te va a regresar un cero, ¿de acuerdo? Esto es importante porque los mismos conceptos aplican en el caso de Power BI. En Power BI, por ejemplo, tú puedes preguntar con la función isBlank si el dato trae un valor nulo. Entonces, parte de los conceptos que vamos aprendiendo en SQL, pues muchos tienen una funcionalidad, si no igual exactamente, similar en Power BI. Entonces, si nosotros entendemos cómo funcionan los grupos, cómo funcionan los filtros, pues al final todo eso nos suma al momento que nosotros estamos haciendo un análisis de datos en Power BI. Y aquí lo que vimos es que en el caso de la cláusula Group By, nos permite trabajar con grupos, obviamente después del filtro. Vamos a hacer algo una más compleja. Por ejemplo, si yo quisiera agrupar las ventas por estado y por año, ¿sí? Lo podemos hacer. Por ejemplo, voy a quitar el having, no quiero filtro aquí. Quiero las ventas, voy a quitar el top. Quiero la razón social, pero quiero que me diga las ventas agrupadas por año por cliente. Entonces, en ese caso, yo ya le pongo aquí en el group by un segundo grupo. Como el campo no lo tengo que calcular. Puedo utilizar una función que sería el año de la fecha de la factura, que está en la tabla de orden, y acá lo pongo.
acá lo meto también, y ya tengo dos grupos, el grupo de el cliente y el grupo de la factura. Por ejemplo, ¿cuál es el cliente que más me compró y en qué año? Ah, pues Eduardo Ruiz Aguilar te compró en 2020, que fueron 439 millones, perdón, 43 millones. Tú en Power BI, esto también ya no lo ocupas hacer, porque, por ejemplo, si tienes la inteligencia de tiempo habilitada en tu Power BI, que lo vamos a platicar más adelante, en la orden te creó una jerarquía en automático de fecha y ya traes el año. Entonces, más adelante vamos a trabajar, a platicar acerca de esto ya en Power BI, pero yo de aquí ya podría agarrar esto, lo agrego, déjenme lo extiendo un poco la tabla y lo ordeno por venta. Ahí está. Déjenme arrastrar el año hacia arriba. Entonces, a ver, bueno, voy a quitar aquí el top porque ya también lo quité. Vamos a borrar el filtro. Y ahí está. Eduardo Aguilar Ruiz en el 2020 fueron 43 millones y luego Carla Cabrera fueron 40, que son los mismos que deberían de estarme apareciendo acá, 43 y 40. Entonces, aquí a final de cuentas, cuando estamos trabajando en SQL, nosotros somos los encargados de hacer los joins, que en Power BI son las relaciones, pero por ejemplo los grupos, el group by, y las sumas, y etcétera, y en este caso en sacar el año, Power BI ya nos ayuda a través de las relaciones, a través de que cuando arrastramos los campos, él solo hace los agrupamientos, hace los filtros a través de slicers, pero todo eso en el caso de Power BI realmente se hace a través del modelo. O sea, el modelo es el que dicta cómo se comporta. Entonces, lo que originalmente hacemos de manera manual a través de queries, en Power BI, pues ya no lo tenemos que hacer de manera manual, pero sí nos sirve para poder entender, una, cómo funciona y dos, poder validar nuestros datos y asegurarnos que el modelo está bien. Ya después, pues ya lo pones y lo publicas y ya solo lo pones a que se actualice, pero al menos ya validaste que tus datos te cuadran. Entonces, la razón por la que hicimos esta iniciativa es justo eso, o sea, no tienes que ser de TI para poder aprender SQL. Sí tienes que dedicarle algo de tiempo, sí tienes que conocer tu modelo de datos y a partir de ahí empieza a practicar con los joins, aplica con los group bys, con el Javi, para poder entender cómo esas consultas te van a ayudar a hacer análisis de datos. Ahora, otra razón por la que les sugiero que aprendan SQL, ¿alguien ha trabajado con reportes paginados en Power BI? ¿Sí? ¿No? Luis. Sí, en alguna vez, pero la verdad es que no los entendí muy bien. Ok, por ahí haremos una sesión de reportes paginados, pero reportes paginados, ¿cuál es la diferencia? Los reportes de Power BI, pues ustedes saben que son gráficos, etcétera, pero los reportes paginados puedes hacer, por ejemplo, las facturas o formatos predefinidos y te ayuda mucho cuando ya sabes SQL, porque haces queries y luego dibujas el reporte. Más adelante hacemos ahí algún pequeño ejercicio, entonces puedes combinar reportes de Power BI normales con reportes paginados y decir, quiero que cuando le dé botón derecho a una gráfica, a una barra, por ejemplo, me lleve a un reporte paginado donde veo renglón por renglón y puedo imprimirlo, lo puedo sacar a PDF, cosas que a veces necesitamos, es decir, Power BI, los reportes, pues muchas veces trabajan a nivel gerencial, a nivel administrativo, sin meterte tanto al detalle, pero con reportes paginados puedes hacer reportes para estados de cuenta, facturas, cosas que quieres a lo mejor o imprimir o exportar a PDF y mandárselos para un cliente. Lo vamos a ver. Ahí hacemos alguna sesión de 1 hora, 2 horas para más adelante explicar. Y en SQL puedes hacer los reportes, las consultas que van dentro de esos reportes paginados. Entonces lo vamos a ver ahí un poquito más adelante. ¿Alguna duda con la cláusula Group By? Entonces, Group By haces tus joins
le dices cuál va a ser tu grupo, ya no puedes agregar otros campos que no estén en el group by en el select, a menos que sean funciones, o sea, los que tienes en el grupo más aparte el sum, average, min, porque acuérdense, lo que hace el group by es crear esos grupos, pero si tú metieras un campo que no tienes en el group by, rompe el grupo. Entonces, por eso ahí es lo que tengas aquí puede ir acá, más los cálculos que vayas a hacer. Sum, average, mean. ¿Ok? Entonces, les vamos a, ahora sí, me voy a estar con Dani, por ahí con Carlos, con Reinaldo, a hacer algunos ejercicios para mandárselos en el chat del grupo. Les vamos a mandar, a ver, queremos este resultado con este query. Los vamos a dejar que, no les vamos a mandar muchos, pero unos 3 o 4 para que ustedes traten de replicarlo con lo que estamos viendo y al final les enviamos la respuesta. Entonces, para que ustedes también puedan practicar, ¿verdad? Es la mejor forma de aprender SQL, practicar, ¿ok? Entonces, eso es la parte del group by. Y en el caso del having, el having es, después de que se crean los grupos, el having me permite filtrar los grupos. Entonces recuerden, el where me filtra renglones antes de hacer los grupos, se hacen los grupos y el having, una vez que tengo los grupos, ya puedo aplicarle filtros. Por ejemplo, aquí podrías decirle, no nada más quiero que me filtres los que tengan más de 40 millones, ¿sí? Quiero que me filtres los que, por ejemplo, vamos a poner aquí un count. Aquí están. Si se fijan, estos son cuántas facturas me compraron, que son estas. Entonces tú le podrías decir, los que me compraron más de 40 millones, aquí, having, count, asterisco, perdón, having, sum, ¿está? Having sum venta mayor a 40 millones. 1, 2, 3, 6. And la cantidad de facturas sea mayor a 20. Entonces, aquí utilizamos el count distinct and count distinct mayor a 20. Entonces, ahí ya es un filtro. Having, combine. Bueno, acuérdense, siempre lleva una secuencia. Primero va el having y luego primero va el group by y luego va el having. Por eso ahí me marca el error. And count distinct mayor, dijimos a 20. Entonces, ahí ya está aplicando dos criterios sobre los filtros, sobre los grupos, que hayan comprado más de 40 millones y que hayan sido más de 20 facturas. Solamente un cliente me cumple con esa característica. Entonces, el AND y el OR pueden utilizar para hacer criterios más completos sobre los grupos. ¿Ok? Entonces, y luego ya lo último, pues es, si quieres poner un order by, ya lo pones, que ese sería el último criterio. Entonces aquí, por ejemplo, dame los que me compraron más de 40 millones, pues ordenado por las ventas. Entonces, solamente estas tres personas en 2020, 2022 y 2023 subieron compras por más de 40 millones. ¿Sí? Entonces, es parte de lo que está. Vamos a ver en esta sesión. No sé si hay alguna duda. ¿Todo bien? Luis, Sergio, ¿quién más? ¿Todo bien? Perfecto. Si no hay alguna duda, por hoy ahí le vamos a dejar. Como les digo, ahí en el grupo les vamos a estar mandando los ejercicios para que ya ahora sí practiquen y empezamos a trabajar e ir avanzando. Yo creo que nos falta una sesión más de SQL y de ahí ya nos movemos a Power BI. Pero ya empezamos ahorita con algo de Power BI para empezar a trabajar con eso. ¿Les parece?
Excelente. Pues bueno, por hoy ahí le cortamos y nos vemos el siguiente miércoles. Muchas gracias por seguir aquí al pie del cañón. Excelente noche y platicamos. Vale, muchas gracias, Juan. Oye, una duda. Gracias. Sí, adelante. Tengo ahí un temita que me salió como que en la chamba y no sé si me puedas Sí, ayudar tú. Digo, no sé si en este tiempo o después, en alguna otra clase que tengamos algún tiempo. Yo creo que es cuestión de 10 minutos.